Ok, bueno, pues bienvenidos nuevamente a Un Café con el Pastor. Como saben, estamos en esta serie de pláticas que dice la Biblia acerca de. Ustedes proponen los temas y platicamos acerca de esto. Me preguntaron, me dicen, ¿qué dice la Biblia acerca de los altares? Así es que vamos a estar hablando de altares, de acuerdo a la Biblia. ¿Está aquí quien lo pidió? ¿No? ¿No está quien lo pidió? Que levante la manita, ¿no? Ok. Bueno, pues quien lo pidió no está. Bueno, así es esto. Ok, espero que no se refirieran al altar de muertos exactamente, porque de eso no vamos a hablar. Así es que, si podemos empezar con Génesis capítulo 8, verso 17. Lo voy a poner aquí en la pantalla. Ah, Pantalla. Aquí está, Génesis. Ahí está. Génesis 8:17 hasta el verso 21. Entonces dice la palabra: todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquese sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Ok, bueno, Padre, muchas gracias por esta palabra que tú tienes para nosotros esta noche. Este tema, te pido que pueda ser revelado por tu Espíritu Santo a cada persona y que pueda traer no solamente discernimiento, sino pueda traer bendición a la vida de cada persona en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Bien, este tema, ah, ah, como les digo, que ustedes propusieron, ¿qué dice la Biblia acerca de los altares? Me parece que es un tema muy interesante, sobre todo para saber y conocer qué significa o qué importancia tiene un altar en este nuevo pacto de la gracia. Vamos a hablar del antiguo pacto, pero la parte importante es que podamos comprender para nosotros en este nuevo pacto de gracia qué impacto tiene este tema, los altares. Pues bien, eh, la porción bíblica que hemos leído es la primera vez en la Biblia en donde se habla de un altar. ¿Ok? Les hablaba yo de la ley de la primera mención. ¿Cuándo se habla por primera vez de algo? Bueno, aquí estamos. Esta es la primera mención acerca de altar. Y se trata de un momento en el que Noé está saliendo ya del arca, el diluvio ha pasado, el arca se asentó, está saliendo él, su familia y todos los animales que estaban dentro del arca han salido a la tierra. Dios les ha dado la orden de fructificar, que se multipliquen sobre la tierra. Eh, y bueno, ustedes pueden ver que la primera acción que toma Noé al salir del arca es edificar un altar y entonces ofrece allí
de todo animal limpio y de toda ave limpia un holocausto para Dios. Como podemos comprender, estamos hablando de animales que se reprodujeron dentro del arca. Si no hubiera sido así, lo que hubiera hecho Noé era acabar con especies, ¿verdad? Habría matado a las especies. Estamos hablando de animales que se reprodujeron dentro del arca. Y bueno, este hecho de que lo primero que haya hecho Noé es levantar un altar y ofrecer allí estos animales limpios, se convirtió en un hecho sobresaliente porque dice aquí la palabra que subió delante de Dios olor grato y por ello, por ese olor grato que percibió Dios, él dijo, nunca más volveré a maldecir a la tierra por causa del hombre. Este sacrificio, esta ofrenda que ofreció Noé, desató un pacto de parte de Dios con la humanidad para que jamás volviera a maldecir la tierra, para que no volviera a haber un diluvio. El arco iris es la señal de ese pacto. Así es que fue, yo quiero que muy trascendente de parte de Noé haber hecho ese altar. Ahora, aunque esta es la primera mención de altar dentro de la Biblia, no creo yo que fuera la primera acción o el al primer cuate que se le ocurrió hacer un altar. No lo creo. Antes de eso, podemos apreciar también allí en Génesis que Abel y Caín llevaron sendas ofrendas a partir del fruto de su trabajo. No dice el relato de Génesis que hayan construido algún tipo de altar, pero de alguna manera lo ofrecieron a Dios. Así es que yo creo que ya existía esa práctica de levantar un altar y simplemente Noé, al bajar del arca, al salir del arca, lo primero que hizo fue levantar un altar y presentar una ofrenda delante de Dios. Ahora bien, bueno, el diccionario bíblico nos dice acerca de un altar lo siguiente. Dice que un altar es una estructura o un lugar donde se celebraban ritos religiosos y se presentaban ofrendas a Dios. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para altar significa matanza. Ok, lo voy a volver a repetir. La palabra hebrea, que fue traducida como altar, significa matanza y se refiere a una estructura elevada en donde se hacían esos sacrificios, esa matanza. También podemos ver que existía un altar de incienso en donde se quemaba este olor para Dios. Eso está en Éxodo 30. El altar también podría hacerse a partir de un montículo de tierra, como por ejemplo en Éxodo 20:24, o con piedras labradas, o un altar de bronce, como puede ser en el tabernáculo, o incluso una roca grande, como el sacrificio que Abraham iba a hacer con Isaac en el monte Moriah. El punto es que un altar era un lugar alto en donde se sacrificaba un animal, donde se hacía un sacrificio para Dios. Entonces, podemos concluir que un altar es un lugar elevado cuyo propósito es ofrecer a Dios un sacrificio. ¿Ok? Eso era un altar en el Antiguo Testamento y ese es su significado.
Entonces llegamos a este punto cuando Dios le dio a Moisés los diseños del tabernáculo, cuando Moisés subió al monte Sión y Dios le dio todos esos diseños, los descargó del cielo. Estos diseños incluyeron la elaboración de un altar de bronce. Si alguien lo puede leer en Éxodo 27, 1 y 2, por favor. Sí, yo lo leo. Dice, harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Le harás cuerdas en unos cuernos, sí. Le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo recubrirás de bronce. Ok. Así es que el altar de bronce era de madera. Era de madera de acacia, ok. Nada más que era forrado con bronce, ¿no? Y bueno, pues es obvio que necesitaba ser recubierto de bronce porque ahí se iban a quemar los sacrificios. Si hubiera sido de madera, pues se quema el altar junto con los sacrificios. Entonces necesitaba ser recubierto de algún tipo de metal, en este caso fue de bronce, ¿ok? En las leyes que Dios le iba a dar a los levitas, estas leyes son llamadas ceremoniales. Podemos encontrar una ley muy particular aquí en Levítico 6, 12 y 13, por favor. Levítico 6, 12 y 13. ¿Alguien? Sí, yo. ¿Lo leo? ¿Lo leo? Vas a hacer y quitar. Vas a hacer y quitar. Sí, 6, 12 y 13, ¿verdad? Bueno, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Ok. Yo les he hablado de que en las leyes de Dios se dividían en tres, ¿no? Las leyes morales, las leyes cívicas y las leyes ceremoniales, ¿ok? Todas estas son leyes ceremoniales, son las leyes que Dios le dio a los levitas y a los sacerdotes de todas las cosas que deberían de hacer en cada una de las fiestas, con los holocaustos, todo lo que ellos tendrían que hacer allí dentro del tabernáculo. Y esta ley dice que no debería de apagarse el fuego en el altar, debería de permanecer encendido todo el tiempo. Entonces les dice, cada mañana, en la mañana, van a colocar leña adicional, pues, o sea, si no había holocaustos, si nadie estaba llevando algún holocausto o algo, lo que se quemaba era leña. Si había un holocausto, entonces se acomodaba allí la carne de ese holocausto para que se quemara también juntamente con la leña. Así es que la instrucción era esta: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. ¿Ok? Ahora, este altar, como les comentaba yo, bueno, estaba recubierto de bronce, precisamente pues para que no se quemara, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta de todos los muebles que estaban dentro del atrio del tabernáculo, todos los, o sea, era el altar de los sacrificios y era el lavacro, eran de bronce. Esos dos muebles eran de bronce. Todas las bases de las columnas
que delimitaban el atrio también eran de bronce, aunque sus capiteles ya eran de plata. El bronce es un tipo de juicio, ¿ok? De manera que todo lo que había en el atrio estaba hablando de juicio de Dios. De esa manera, entonces, en el atrio era el lugar en donde se presentaban los sacrificios continuos que cubrirían el juicio de Dios por el pecado. Además, los sacerdotes tendrían que lavarse en el lavacro, estaba hablando del juicio, lavarse en el lavacro de sus impurezas, de la suciedad que ellos llevaran física en su cuerpo, a fin de asegurarse de poder entrar en el lugar santo limpios. La orden era que si ellos entraban sucios al lugar santo o al lugar santísimo, quedarían muertos. Así es que ellos tenían que asegurarse perfectamente de estar completamente limpios para poder entrar al lugar santo y ministrar allí. Así es que el lavacro funcionaba para lavarse. ¿Quiénes? Los sacerdotes que entrarían al lugar santo y al lugar santísimo. El altar de bronce era el lugar en donde se llevarían todos los sacrificios para cubrir el juicio por el pecado. El bronce es un tipo que representa el juicio de Dios. La plata, estamos hablando de la redención, es lo que el siguiente paso que era en el lugar santo, y el oro que estaba dentro del lugar santísimo es un tipo de santidad, de la perfección, de la pureza. ¿Ok? Ahora, nuevamente quisiera que todos nosotros pudiéramos considerar que todo lo que está ordenado en el antiguo pacto de la ley era figura y era sombra de las cosas venideras, ¿ok? De las cosas celestiales. Por lo tanto, al hablar del altar, pues este también era figura y sombra de las cosas venideras. Hemos hablado del altar en el Antiguo Testamento, era el lugar del sacrificio, era el lugar en donde se cubría por el pecado, era el lugar en donde el fuego no podía apagarse. Pero entonces hablemos del significado o de la cosa que estaba tipificando el altar para nosotros. Si alguien puede leer Hebreos, capítulo 13, del verso 10 al 15. Hebreos 13, del 10 al 15. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Hasta el 13? Hasta el 15, pero... Hasta el 15, perdón. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Okay, entonces, en esta carta dirigida a los hebreos, yo quiero que consideren esto, no es una carta dirigida a los gentiles, sino a los hebreos que conocían la ley, gente que vivió la ley, que sabía del templo, que sabía de los sacrificios, que sabía de todas estas cosas. Una carta. El autor de esta carta les está exponiendo cuáles son los verdaderos significados espirituales de los sacrificios y las ordenanzas sacerdotales, de todas esas leyes ceremoniales. Y finaliza en este capítulo 13, o sea, durante todo Hebreos les está hablando de los verdaderos significados, y en el capítulo 13
les indica que ya no es necesario presentar holocaustos, ya no es necesario presentar sacrificios por los pecados, ya que un solo sacrificio de Jesús nos ha redimido totalmente del pecado. Y si el sacrificio de Jesús nos ha redimido totalmente del pecado, ya no hay que presentar ningún tipo de sacrificio. Por lo tal, parecería que el altar quedó en desuso. El altar ya no sirve para nada. ¿Ok? Entonces, dice aquí que los sacerdotes, los levitas, presentaban estos sacrificios, no tenían derecho de comer de ellos, porque la carne finalmente era quemada fuera del campamento, fuera del lugar. De tal manera que dice que así Jesús lo hizo, santificarnos a nosotros, en medio de su sacrificio, padeció fuera de la puerta, no murió dentro de la ciudad, sino que lo sacaron de la ciudad al monte Gólgota, en donde allí fue sacrificado. Ahí hubo un altar, el altar en donde murió Jesús, el Cordero de Dios, fue la cruz. Fue levantado en una cruz, un lugar alto. No fue un montículo, no fue un montón de piedras en donde fue sacrificado como cordero, fue una cruz. Fue levantado de tal manera que todo mundo pudiera verlo. El sumo sacerdote del nuevo pacto, el sumo sacerdote eterno, que es Melquisedec. El sumo sacerdote estaba ofreciendo el Cordero que quita el pecado del mundo. Es decir, Jesús mismo era el sacerdote y Jesús mismo era el Cordero. Jesús estaba ofreciendo a sí mismo en un altar como holocausto por todos los pecados, de la misma manera que en el altar de los sacrificios, el altar de bronce, eran llevados los holocaustos para cubrir el pecado. Ahora ya no se cubría el pecado, se quitaba el pecado. El pecado era quitado y el cordero estaba siendo ofrecido en sacrificio en sustitución de toda la humanidad. Entonces ahora el autor del libro de Hebreos nos dice, bueno, el altar ya no significa, el altar ya no es para traer animales, ya no es para derramar sangre, ya no es para sacrificar animales para cubrir el pecado, ya fue quitado, ya un solo sacrificio de Jesús nos redimió a todos. Ahora, dice el verso 15, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Jesús, sacrificio de alabanza. Cuando dice sacrificio de alabanza, no quiere decir que alabar a Dios sea tan terrible, tan mal, tan horroroso, que represente un sacrificio. No está diciendo eso, como algunas personas de repente lo dicen, ¿no? Es que sacrificio de alabanza quiere decir que aunque estés en la peor situación, sacrifícate y dale a Dios alabanza. No, eso no significa. Lo que está significando es que el altar es un lugar de sacrificio. ¿Ok? El altar es el lugar en donde se sacrifica. Entonces, ahora, en lugar de ofrecer animales, lo que nosotros ofrecemos en el altar es alabanza a Dios. Es fruto de labios que confiesan su nombre. Cambió el altar. El altar dejó de ser un lugar de sacrificio porque un solo sacrificio fue presentado por todos nosotros y nos redimió. Hoy día el altar
es un lugar en donde ofrecemos nuestra alabanza, el fruto de labios que confiesan el nombre del Señor. Eso es lo que está diciendo allí. Está hablando del altar y de cómo el altar antes se usaba para el sacrificio de animales, pero dado que Jesús ofreció su sangre, dado que Jesús se ofreció a sí mismo, hoy ya no es necesario presentar ningún animal. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora ofrecemos nuestra alabanza a Dios. Esto nos dice que entonces el altar ya no es un lugar físico, ya no es un lugar, un montículo de piedras o algo por el estilo, sino que el altar es un lugar personal. Cada quien tiene un altar desde donde alaba a Dios, desde donde da fruto de labios hacia el Señor. Igualmente, el apóstol Pablo también refirió algo acerca de esto. Si alguien puede leer Filipenses 4, verso 14 hasta el 19, por favor. Filipenses 4 del 14 al 19. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El apóstol Pablo aquí hablándoles a los filipenses, está hablando de las ofrendas, está hablando de una ofrenda que ellos enviaron para el sostenimiento de Pablo, para el ministerio de Pablo. Los filipenses varias veces le habían enviado ofrendas, por alguna razón se habían suspendido, pero enviaron una nueva ofrenda por medio de este hombre Epafrodito. Estas ofrendas que le estaban enviando para el ministerio, para el sostenimiento del apóstol Pablo, dice el apóstol Pablo, estas ofrendas se convirtieron en olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Okay? Así es que podemos comprender que nuestras ofrendas, nuestros diezmos que nosotros llevamos hacia el Señor, es la forma en la que nosotros estamos llevando al altar nuestra adoración, estamos llevando al altar un olor fragante delante de Dios. Ustedes recordarán que dice allí que cuando Noé presentó ese sacrificio en el altar que él edificó, subió a Dios olor fragante. Y aquí está hablando de eso justamente. Dice, esto es olor fragante, sacrificio acepto. No es que ofrendar sea un sacrificio. No es que diezmar sea sacrificial de tal manera que nos duela, sino lo que está diciendo es que en lugar de que hoy presentemos animales, en que hoy presentemos holocaustos sobre el altar, lo que nosotros presentamos sobre nuestro altar es nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra... ¿Lo estamos comprendiendo? Nuestras ofrendas entonces constituyen sacrificio aceptable a Dios. Ok, ya no es el
animales ni nada por el estilo. Entonces, llevamos dos cosas que hoy día nosotros podemos comprender: cómo presentar nuestro sacrificio delante del altar. Pero hay una tercera. Si alguien puede, Romanos 12, 1, 2. Romanos 12. 1 y 2. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok. Entonces, sobre nuestro altar nosotros presentamos alabanza, adoración. Presentamos nuestras ofrendas también. Pero acá nos dice una tercera cosa que debemos de presentar en el altar. Dice, presentarnos a nosotros mismos, nuestros cuerpos, nuestra carne, presentarla en sacrificio vivo que constituye nuestro culto de la razón. ¿Ok? El culto de la razón. Esto está hablando de que nosotros transformemos nuestro entendimiento, que abandonemos nuestras propias ideas, nuestros propios conceptos, que abandonemos lo que creíamos para ahora ser renovados en nuestro entendimiento por la palabra de Dios que actúa en nosotros. Cuando nosotros estamos cambiando nuestra mente por lo que dice la palabra de Dios, estamos presentándonos delante de Dios como un sacrificio vivo. Estamos llevando nuestra carne delante de Dios. ¿Recuerdan ustedes que la ley ceremonial decía que no debería de dejar de arder el fuego en el altar? Esto es algo particularmente importante porque en estas tres formas en las cuales hoy usamos el altar, no debe de dejar de arder el fuego, ¿ok? El fuego en el altar debe de estar allí. Nuestra alabanza, nuestras ofrendas, nuestras ideas, lo que nosotros somos, debe de estar cambiando, renovándose día con día por el Espíritu Santo, y de esa manera nuestro altar estará funcionando, el fuego estará ardiendo todo el tiempo. Ok, ahora, para que entendamos la importancia, quiero que recordemos la historia del profeta Elías, cuando convoca a todos los profetas de Baal y Asera para mostrar delante del pueblo quién era el verdadero Dios. Vamos a recordar esa historia y vamos a compaginarla con lo que hemos visto hasta ahora. Primero de Reyes, capítulo 18, desde el verso 30 hasta el verso 39. Si alguien lo puede leer, por favor. 18:30. Ajá, hasta el 39. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: háganlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún:
háganlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Gracias. Recordando el contexto, Jezabel, la esposa del rey Acab de Israel, había mandado matar a todos los profetas de Dios y los había sustituido con profetas para Baal y adoctrinaron al pueblo para que ellos adoraran a esas imágenes de Baal. Así es que al haber pasado varios años de este adoctrinamiento que estaban recibiendo de parte de esos profetas de Baal y Acera, el pueblo llegó al punto en que ya no sabía cuál era el verdadero Dios. Si era Jehová el que le habían enseñado sus padres y todo, o era Baal y Acera, o qué deberían de hacer. El pueblo ya estaba confundido y no sabía qué hacer. Así es que esta confusión, que tenía, provocó 3 años y medio de sequía sobre toda la nación, que culminaron justamente con este suceso que acabamos de leer, que acaba de leer Vianey, donde Elías, el único profeta que quedaba, que había sobrevivido, convocó a todos los profetas de Baal y de Acera para hacer una demostración delante del pueblo sobre quién sería el verdadero Dios. La forma de hacerlo fue que ambos, los profetas de Baal por su parte y el profeta de Dios por la suya, presentaran un sacrificio, presentaran un holocausto, y que el Dios que hiciera descender fuego del cielo, ese era el verdadero Dios. El pueblo, cuando escuchó las bases de este concurso, dijeron: perfecto, ok, así va a ser. El Dios que lo haga es el verdadero Dios. Así es que los 850 profetas de Baal no pudieron hacer que descendiera fuego del cielo cuando ellos ofrecieron a sus dioses estos holocaustos. Pero Elías sí lo hizo. Pero notemos que lo primero que realizó Elías, el primer acto que hizo Elías fue, dice aquí las palabras exactas: el altar de Jehová que estaba arruinado. Esto me dice que el altar de Dios estaba en ruinas. Ok. ¿Qué significa el altar de Dios en ruinas? Ya nadie presentaba a Dios ofrendas, ya nadie presentaba a Dios los holocaustos, se habían interrumpido por completo, de tal manera que el altar estaba en ruinas. ¿Qué es lo que hizo? ¿Cómo arregló el altar? Bueno, puso 2 piedras, las acomodó, hizo un altar alto, y entonces allí ofreció a Dios pues una ofrenda a partir de todo lo que no tenían. Le presentó a Dios
trigo, 3 años y medio que no llovía, no había habido cosechas, bueno, pues le presentó trigo. Un buey, los animales estaban muriendo, y además le presentó agua, el elemento que más faltaba. Después de 3 años y medio de no llover, pues faltaba el agua. Así es que el fuego de Dios descendió y dice la palabra que consumió todo absolutamente, por lo cual el pueblo dijo, Jehová es el verdadero Dios. Salieron de la confusión, salieron con todo el adoctrinamiento que les habían impuesto y todo a partir del gobierno. Salieron de ese adoctrinamiento y dijeron, no, Jehová es el verdadero Dios. Nuevamente, vuelvo a insistir, no es necesario que nosotros presentemos ante Dios animales, tampoco agua, ni granos. Lo que debemos presentar delante de Dios es nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra vida, nuestro entendimiento para ser transformado. No obstante, hoy día muchas personas, al igual que en aquel entonces, ya no alaban a Dios con sus bocas, no confiesan su nombre con agradecimiento o adoración, ya no presentan delante de Él ofrendas, ni tampoco están dispuestos a ser cambiados. Piensan que todas las cosas pues son naturales, no se rinden delante de Dios. Lo que dice es que en muchísimas familias el altar de Dios está arruinado. ¿Ok? El altar de Dios está arruinado. Si el altar de Dios está arruinado, fuego del cielo no va a caer. Si el altar de Dios está arruinado, el poder de Dios no se va a manifestar. Es muy importante que no arreglemos el altar espiritual, el altar de adoración, el altar de nuestras ofrendas, el altar de nuestra vida, que cambie delante de Dios, presentar nuestra carne delante de Dios, de tal manera que pueda haber una demostración de gran poder sobre nuestra familia, sobre nosotros mismos. Es necesario arreglar el altar de Dios. El encargado de arreglar el altar de Dios que está arruinado fue el profeta, el hombre de Dios. Puede ser que las demás personas estén confundidas ante todas las voces que se están levantando, las ideas, las ideologías, y puede ser que todas las demás personas puedan estar confundidas, pero si tú eres el hombre de Dios o tú eres la mujer de Dios, a ti te toca arreglar el altar de adoración en tu casa, arreglar el altar de Dios cuando tú presentas tus ofrendas delante de Dios, tus diezmos, el altar de Dios cuando tú presentas tu propia vida para ser cambiado. De tal manera que fuego de Dios caiga sobre la familia, sobre tu casa, y todos los que están confundidos rápidamente pueden decir, no, de veras, aquí está Dios. Dios es el verdadero Dios, y salgan de su confusión. Muchos cristianos le han llamado a la plataforma que se tiene dentro de la iglesia, han dicho que ese es el altar. De hecho, en las iglesias tradicionales dicen que ese es el altar. ¿De dónde viene la idea? Bueno, pues de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha incorporado muchísimos de los elementos del Antiguo Testamento para establecer su culto, para establecer sus cosas, ¿no? Entonces, dado que ellos en la misa dicen que existe una transubstanciación cuando están presentando la comunión, en ese momento está ocurriendo un sacrificio.
En ese momento Jesús está siendo sacrificado en la misa. El pan se convierte verdaderamente en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte verdaderamente en la sangre de Cristo. Esta es la transubstanciación. De tal manera que en ese rito de la misa se está dando un sacrificio. Dado que existe un sacrificio, entonces existe un altar, porque el altar es el lugar en donde se hace el sacrificio. De tal manera que entonces ese lugar elevado en donde el sacerdote está y presenta el sacrificio, entonces ese lugar es un altar. En la Iglesia Católica quedó muy claro que ese es un altar. ¿Por qué? Porque hay un sacrificio y hay un sacerdote que presenta el sacrificio. De allí que las iglesias tradicionales han dicho que, bueno, ese lugar elevado se llama altar. En las iglesias tradicionales protestantes, lo que se ha hecho es que en ese altar, dado que no hay ningún sacrificio, porque no hay transubstanciación, porque no hay un sacerdote que presente un sacrificio, porque solamente hubo un sacrificio que es el de Cristo, pero le siguen llamando altar, entonces lo que hicieron fue poner un reclinatorio, un lugar en donde la gente vaya y pueda hincarse aquí para presentar su oración delante de Dios. Un reclinatorio al frente y le llaman altar porque allí la gente va a orar. Van a orar delante de Dios y presentar sus peticiones delante de Dios en el altar. Se dice que es un altar porque desde ahí igualmente se está presentando el sacrificio de alabanza. Bueno, es evidente que hoy día no existe un altar físico. ¿Ok? Ese lugar que muchos de los religiosos hablan, ¿no? Ese lugar arriba, elevado y toda esa plataforma que se le llama altar, pues es una plataforma. Existe esa plataforma pues para que la gente te pueda ver arriba. Es como en un auditorio. En un auditorio existe una plataforma en donde se sube la persona para que todo el mundo la pueda ver. Los auditorios no tienen altar. Así es que lo que tenemos es un es un templete, es un lugar alto en donde pues para que la gente te pueda ver, es una plataforma simplemente. He leído a muchísimos gente religiosa que dicen es que en la iglesia no hay un escenario, hay un altar. ¿No? ¿Cómo es posible que conviertan el altar en un escenario? Es que el altar lo llevas tú adentro. Es que el altar lo llevas en ti mismo. Tú eres el que tienes el altar y tú eres el que levantas al Señor sacrificio de alabanza, el que presentas tus ofrendas, el que te presentas a ti mismo en sacrificio vivo, que es tu culto racional, de tal manera que la carne siga ardiendo. No necesitas un lugar alto, el lugar alto lo tienes tú dentro de ti mismo. Es espiritual, es un altar espiritual como lo leíste en Hebreos, que hoy día te llevé ahí para que tú lo pudieras ver. Ahora, también la palabra de Dios nos habla de que en el lugar santo había un altar de incienso. En ese altar del incienso no se quemaban animales, sino que lo que se quemaba ahí era incienso para darle un olor fragante a ese lugar, al lugar santo. Ese altar quedaba justamente enfrente de donde estaría el arca de Dios que llevaba la presencia de Dios manifestada. En el libro de Apocalipsis se establece que ese incienso que sube a la presencia de Dios desde el altar son nuestras oraciones, las oraciones de los santos. De esta manera podemos comprender que nuestra oración también es algo que sale de nuestro altar. Ok, entonces estamos hablando de nuestra alabanza, adoración,
nuestros diezmos, ofrendas, nuestra carne, nuestra oración continua delante de Dios. Es una comunicación con Dios que debe ser directa y continua, que suba hasta su presencia. Así es que, bueno, como podrán ustedes darse cuenta, bueno, hoy día no existe un altar físico para sacrificar ni animales, mucho menos esto va a ser sacrificado cada día cuando se celebre una misa. Dice la palabra de Dios que con un solo sacrificio para siempre nos ha redimido. Jesús no necesita ser sacrificado cada día. Con un solo sacrificio el Señor nos ha comprado, nos ha redimido. No existe un altar físico. Tú no tienes que levantar un altar dentro de tu casa. Tú no tienes que poner un lugar alto ahí para poner en ese lugar flores o para poner algo para poner comida o para poner algo. Tú no necesitas, como en muchos lugares, no sé, no, pues es que voy a apartar una habitación para que esa habitación sea el altar para Dios. ¿Quieres hacerlo? Está bien. Pero no es necesario. En la Iglesia Católica se decía que el único lugar en donde tú podrías presentar tu oración delante de Dios era en la iglesia. El único lugar en donde tú podías tener comunión con Dios era dentro de la iglesia, porque ahí estaba el altar. A esta teología, debido a esta creencia, entonces la Iglesia Católica se arrogaba el derecho de poder excomulgar a alguna persona que no estuviera de acuerdo con sus ideas, matos. ¿Por qué se hablaba de excomulgar? Bueno, pues porque cuando tú agarrabas y le quitabas la posibilidad de entrar en la iglesia, pues esa persona entonces, de acuerdo a su teología, quedaba sin tener comunión con Dios. Porque el único lugar para poder tener comunión con Dios era la iglesia, porque ahí estaba el altar. ¿Sí me estás siguiendo la idea? ¿Ok? Entonces, esa era la idea. Yo te puedo excomulgar, es decir, te puedo sacar de la comunión con Dios al ya no dejarte entrar en la iglesia. Lo que esta doctrina es totalmente errada es porque ninguna persona tiene comunión con Dios a través de una iglesia. Las personas tenemos comunión con Dios a través de Jesús, a través de su sacrificio, a través de nuestro altar tenemos de. Es desde nuestro espíritu donde sale nuestra adoración, nuestra alabanza para Dios. Es desde nuestra alma y nuestro espíritu empieza a estar en comunión con Dios en nuestro altar interno, espiritual. Hay un altar espiritual hoy día. Ese es el lugar de comunión. Ese es el lugar de alabar, de adoración a Dios. Ese es el lugar en donde Dios te transforma. Es el lugar en donde tú con humildad permites que la palabra de Dios esté actuando dentro de tu vida, cambiándote, transformándote. Es necesario entonces que verdaderamente arreglemos el altar de nuestra vida de tal manera que podamos presentar delante de Dios sacrificio de alabanza, nuestros días, nuestras ofrendas, nuestra carne en sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. De esa manera, todos los que estén alrededor nuestro van a salir de la confusión y van a saber quién es el verdadero Dios. Ok, hasta aquí. ¿Alguien, algún comentario o alguna pregunta? ¿No?
Ok, qué bueno, no, pues, me encanta, o sea, quiere decir que o lo expliqué muy bien o nadie entendió nada, pero bueno, está perfecto. Ok, muy bien, ¿nadie tiene ninguna pregunta? ¿Nadie tiene ningún comentario? Ay, híjole. Es- Yo no tengo para, ahorita no sé por qué no sale la manita. Ok, a ver, Ese, ¿qué no la sé por qué. Bueno, pero más que nada el hecho de últimamente he estado precisamente como tú dices, de repente hay así personas, sobre todo en las páginas cristianas, que precisamente hablan tanto de, pues del acabarte las rodillas, una, otra de permanecer en el altar, en un lugar específico, un lugar que tú tengas un altar en un lugar específico, ya sea en tu casa o en tu oficina o lo que sea, ¿no? Pero por lo que estamos viendo ahorita, digo, nos lleva a saber que finalmente lo que debemos nosotros de mantener todo el tiempo en condiciones de altar, pues es nuestro ser entero, nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestras actitudes, nuestra, nuestro amor hacia Dios, nuestra honra para Él, independiente de donde puedas o no estar, ¿no? A veces, pues, no, bueno, a mí me pasa seguido, estás en un lugar donde pues lo mínimo van a decir, esta está loca, ¿no? Esta está loca porque está hablando sola o está metidísima con el Señor. Y la verdad, la presencia del Señor está allí. La presencia del Señor está contigo, no necesita ser un lugar específico. Yo sí tengo un lugar en mi casa, sí, que es donde ya saben que no me deben de dar lata y El ni de hacer ruido, ni mandé. baño. El baño no. No, ok. Ese es otro. No, el baño no, pero pero sí saben que hay un lugar donde si ven que voy a estar ahí, ya saben por qué, ¿no? Pero independientemente de eso, andas en la calle, estás en la oficina, estás donde sea, y igual ahí sigue de la misma manera el altar, haciendo permitiendo que tú tengas esa comunión con el Señor y que siga ardiendo el holocausto y que siga ardiendo tu ser, ¿no? Entonces, apenas, lo peor de todo es que a veces no hay ni cómo salirse de las páginas, no le hallo a eso de salirse porque de repente ves de veras cada cosa y lo malo es que muchas veces ves personas que pues que le dan like, ¿no? Que están felices con todo lo que se dice y dices, no manches, ¿a poco tú también estás de acuerdo con eso? ¿No? Apenas estaban diciendo de que el altar, que es un altar de adoración, un altar santo, ¿no? El lugar donde se congrega las personas, o sea, la congregación, el edificio, es un lugar santo, apartado y demás, sí es cierto, ha sido santificado para eso, pero que pues nosotros bueno, pues la gente lo ha convertido en un teatro, en un antro, en un lugar de espectáculos y demás. Digo, no entienden, pero pues se enfocan al lugar en sí, ¿no? Entonces, pues gracias a Dios porque el Señor ya hizo todo el sacrificio y ahora nosotros podemos ser ese altar para el Señor. Sí, digo, eh, esta crítica empezaría con Emil Sample McPherson, ¿no? Que ella sí hizo un teatro, la iglesia fue un teatro, tanto que hasta Broadway se lo quería comprar, ¿no? Sí, Con todas las instalaciones que hizo dentro de su iglesia, ¿no? Era un verdadero teatro. ¿Cómo se llamaba ese lugar? Era, el de Los Ángeles, sí, Angels, sí, Angelus Temple. Angels, ajá, Angels Temple, ajá. Era un teatro eh, eh, muchísimo mejor equipado que el de Broadway. Se lo querían comprar a ella porque estaba muy bien equipado. Bueno, anyway, Sí, así es la gente religiosa. así es. ¿No?
lo que dice Hebreos. O sea, Hebreos es un libro, yo diría, fundamental que debería de leer todos los cristianos para que pudieran comprender lo que espiritualmente significa lo que todas las leyes ceremoniales y todas las cosas que habían en el antiguo pacto, ¿no? Pero bueno, yo creo que no lo leen. Sí, Blanca. Bueno, en alguna ocasión una persona me dijo, es que lo que debes de hacer es poner a tu familia o a tus hijos en los cuernos del altar. Entonces, yo quisiera que me explicaras esa parte. Ok, los cuernos... Se lo había preguntado a ella. Los cuernos del altar. Los cuernos del altar era un lugar de protección. Cuando hay dos personajes que se fueron a los cuernos del altar. Uno fue el hermano de Salomón que se había proclamado rey antes que él, creo que se llamaba Adonías. Y el segundo fue el general que lo protegía a él, que era Joab, quien había sido el general de David. Había sido el general de los ejércitos de David. Primero fue Adonías, cuando él escuchó que todo el pueblo había proclamado a Salomón como rey. Entonces él supo que estaba en riesgo su vida porque él se había autoproclamado rey y con él tenía a Joab, el general del ejército de David. Y él pensó que teniendo a Joab, pues tenía el ejército de su lado y que pues eso era suficiente para proclamarse rey. Cuando escuchó que había sido proclamado Salomón, entonces fue y se agarró de los cuernos del altar para que no fuera muerto, para que no lo fueran a matar. Salomón llegó con él, habló con él y lo envió a su casa, no hizo ninguna acción en contra suya. Y el que siguió fue Joab, porque él sí creyó que lo iban a matar porque había traicionado a David. David quería que Salomón fuera el rey, pero Joab lo había traicionado. Entonces él también fue, se metió ahí al templo, se agarró de los cuernos del altar para no ser asesinado, para no ser muerto. No fueron muertos en ese momento, sino que después salió quiénes eran ellos verdaderamente y terminaron siendo muertos. Los cuernos del altar eran un lugar de protección, era un lugar en donde la gente podía ir allí y refugiarse para no recibir el juicio que merecían, tener un tipo de protección. Esos son los cuernos del altar, para eso servían. Decir, agárrate de los cuernos del altar, pues es, métete en la protección de Dios, métete en el refugio que el sacrificio de Cristo Jesús te da, de tal manera que su protección te alcance. Nosotros estamos protegidos a través de la sangre de Cristo Jesús. Es yo diría, una buena analogía hoy día que alguien le diga, pues agárrate de los cuernos del altar. Está bien, yo lo entendería, ¿no? Si sabes para qué funcionaban, pues entonces puedes, ok, está bien, sí, la sangre de Jesús me protege, yo estoy protegido por su sangre, pero si tú quieres, estoy agarrado de los cuernos del altar. O sea, no hay problema por la analogía. Ok, muchas gracias, Rubén. Sí. Ahí chequen si sí se llamaba Adonías, porque no estoy muy seguro. Si se llamaba así el hermano de Salomón que se proclamó rey. Pero bueno, espero que no la esté regando, pero bueno. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Quiere comentar algo? ¿No? Bueno, pues entonces nos vemos. La oración familiar. Oración familiar, próximo sábado, 9 de la mañana. Les invito a todos a que se conecten. También lo vamos a anunciar mañana para que todos los demás lo sepan. ¿Sale? Bueno, pues que Dios les bendiga muchísimo. Hasta luego. Bye, bye. Bye. Gracias, buenas noches.